La educación en el desarrollo histórico de México. Equipo 4, bloque 1. La educación durante la Revolución Mexicana. A partir del 20 de noviembre de 1910, mucha gente inconforme en todo el país se levantó en armas contra Porfirio Díaz, que fue presidente casi 30 años. El porfiriato pudo modernizar al país, pero a un gran costo. Los campesinos y trabajadores estaban muy inconformes, pues le robaban las tierras o les pagaban muy poco. En cuanto a la educación, los niños que no eran ricos tenían que trabajar para poder sobrevivir, aunque la paga era muy poca. El movimiento fue liderado por el intelectual y teorista político Francisco I. Madero, que con su lema "sufragio efectivo, no reelección", cristalizó el descontento alrededor del país en contra del dictador Díaz. Esta fase terminó con Díaz retirándose en exilio en París y Madero ganando elecciones democráticas en el año 1911. Alguno de los datos interesantes fue que los maestros de la Revolución Mexicana que participaron por voluntad propia lo hicieron porque querían mejores sueldos y mayores oportunidades de trabajo. Y también, como principales cambios en la educación, se comenzó a enseñar artes y oficios en las escuelas. En este sentido, un impacto positivo para contribuir a mejorar la educación de la época fue lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Ella consagró los principios educativos que se fueron gestando durante el siglo anterior. Esto es, que la educación fuera gratuita, obligatoria y laica, accesible para todos. Otra aportación revolucionaria fue la creación de la Secretaría de Educación Pública en el año de 1921, cuyo objetivo era tener proyectos educativos con alcances nacionales, pues en esa época cada entidad federativa era la encargada de su educación. El desarrollo de la educación secundaria, las escuelas rudimentarias. El porfiriato había desarrollado la escuela primaria, pero la educación era básicamente urbana y exclusivamente para la clase media y alta. La atención a la población rural y a la clase obrera era mínima o prácticamente nula. Por lo tanto, el propósito de las escuelas rurales era llevar la educación a la mayoría de la población, que era la clase baja y no estaba siendo instruida. En junio de 1911, el doctor Francisco Vázquez Gómez crea la escuela rudimentaria, que sirve de base a la posterior Escuela Rural Mexicana, donde el objetivo primordial era proporcionar educación al pueblo, principalmente a los indígenas, como su nombre lo indica. Estas escuelas se establecían en las regiones de mayor número de analfabetas. Escuelas rudimentarias. La breve duración de la instrucción rudimentaria se debió a que solo se impartía una materia, y este método no estaba siendo funcional, pues las personas instruidas no estaban mostrando un gran cambio o avance significativo, por lo cual se creyó que estas escuelas eran inútiles. El 5 de febrero de 1917, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes desapareció oficialmente, quedando la educación bajo el control de los estados y municipios, tal como lo estipulaba el artículo 30 constitucional. El siguiente tema es el magisterio y su participación en la Revolución Mexicana, abarcando un periodo de 1910 a 1919. Se dice que fueron tiempos muy complejos, donde el rol del docente tuvo una tarea clave. Se dice que el docente estuvo inmerso en un torbellino interminable de incertidumbre, donde sufrió cambios sociales radicales. Se centralizó la educación primaria, volviendo a tomar las riendas por parte del gobierno central, tratando de unificar planes y programas de estudio, obteniendo de esta manera la llamada Cuadratura Nacional. Las políticas de reclutamiento y formación magisterial en relación al tipo de docente que se quería formar. Se dice que la participación de la docente fue muy diversa, ya que
Algunos fueron ideólogos, escribanos, secretarios, consejeros de jefes y dirigentes de campesinos. No todos los docentes se tomaron la tarea de agarrar un fusil y entrar a la guerra de la Revolución Mexicana. Algunos tomaron sus lápices y sus ideas para poder lograr cambios. Es hasta 1919 cuando se hace una huelga donde se reclamaban los pagos, ya que durante un gran periodo la mayoría de los docentes no recibían sus pagos o los recibían de manera muy tardía. Para finalizar, hablemos sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, que surge de las reformas realizadas a la Constitución de 1857, donde incluye artículos de los ideales de la Revolución Mexicana. Entre ellos, el artículo 123, que establece las relaciones sobre lo patronal. Se dice en este artículo que los trabajadores solo deben de laborar durante 8 horas, tienen derecho a seguridad y asistencia social, derecho a huelga a igualdad de oportunidades. Por otro lado, también tenemos el artículo 31, que nos habla sobre la educación, donde nos dice que los padres de familia deben llevar a sus hijos a la escuela y de esta forma garantizar la educación. También se establece obligatorio el servicio militar nacional, se obliga a servir en la Guardia Nacional y por último, en la última sección dice que es obligación del pueblo contribuir a los gastos públicos de los 3 niveles de gobierno. Otro artículo importante es el artículo 14, el cual nos habla de la libertad, donde dice que nadie podrá ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino solamente mediante juicios seguidos ante los tribunales previamente establecidos. La educación en el Congreso Constituyente de 1916-1917. En el curso de 1916, Carranza impulsó la idea de convocar a un Congreso Constituyente que debía introducir algunas modificaciones en la Carta Magna de 1857. Con esto, se trataba de dar por terminada la lucha armada y regresar al orden legal. El artículo 3 constitucional. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. En ese artículo nos menciona que debe ser garantizada por el artículo 24 a la libertad de creencias. Dicha educación será laica y tiene que mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orienta esa educación se debe basar en los resultados del progreso científico, luchar contra la ignorancia y sus efectos, como la incertidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Toda la educación que el Estado impartirá será gratuita. Antecedentes y debates sobre el carácter laico de la educación. El proyecto constitucional del artículo 3, debatido en el Constituyente de 1916, sentó las bases del laicismo en la enseñanza pública y privada. En el actual contexto del constitucionalismo moderno, los derechos humanos y la libertad de enseñanza, conciencia y libertad religiosa en el Estado encuentran una dichosa protección, incluso internacional, resultando relevante estudiar los fundamentos históricos de estos artículos constitucionales. Esto analiza que en el artículo 3, desde sus orígenes, se restringió la libertad de enseñanza por la ideología del laicismo que influyó en su redacción y que persiste hasta la actualidad. La municipalización de las escuelas públicas. Antes de 1921, la educación pública dependía principalmente de los municipios. Después de este año, su papel educativo se desvaneció. México necesita municipios y ayuntamientos fuertes, activos, que realicen un intenso trabajo a favor de los cambios que se proponen. En la política identificada como la nueva escuela mexicana, los municipios deben tener un protagonismo esencial. Para llevar a efecto la municipalización de la educación, se requirió haber modificado con antelación la legislación acerca de la organización del Estado a nivel comunal y otras disposiciones vinculadas a la facultad de financiar la educación con esta nueva modalidad. Retos de la municipalización de la educación pública. Algunos de los retos a los que se enfrentaban principalmente eran el asunto del financiamiento.
la carencia de instrumentos jurídicos o la falta de una legislación y de un diseño institucional, y el fenómeno de la falta de democracia en las organizaciones sindicales del magisterio. Gracias por su atención prestada. Adiós.